tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingo a esta hora. Como ustedes ya lo saben, estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV y nos ha ido bastante bien, así que estamos muy agradecidos de todas aquellas personas que nos siguen domingo a domingo, enviándonos sus comentarios, estando siempre allí, mandándonos preguntas también que nosotros tratamos de encauzar, así que de verdad estamos muy agradecidos de esto, considerando además que ya estamos en el mes de diciembre, el último mes del año, ya estamos cumpliendo nuestro segundo año al aire aquí en Agricultura con Pedro, así que estamos particularmente contentos y agradecidos de todos ustedes. Estoy con el señor Pedro Pizarro en esta mañana de día domingo. ¿Cómo le va? Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando otro domingo acá en el programa para seguir conversando temas súper interesantes. Llegó diciembre, hay personas a las cuales diciembre les gusta, hay otros a los cuales diciembre nos ponemos un traje verde medio de Grinch porque se llena de cosas. Pero bueno, es la época del año en la cual se hacen todos los análisis, todas las reuniones, todas las fiestas finales de los niños en los colegios, todo tipo de cosas en que uno anda corriendo durante el mes, pero aprovéchelo y no pierda el ánimo familiar, que es el que debiera primar, sobre todo en esta época del año de diciembre, que se nos está yendo el año súper rápido. O puede ser que uno veía que está poniendo más viejo, Eugenio. Yo creo que son ambas cosas. Como que el tiempo avanza más rápido. Yo creo que son ambas cosas. Sí, creo que son ambas cosas. Uno está en esa bifuncionalidad de saber que se acaba el año y que también uno ve que cada día que pasa es un poco más rápido. Claro, sobre todo los que estamos en el segundo tiempo del partido, que ya pasó el primero. Yo ya estoy en el minuto 10 del segundo tiempo. Bueno, hoy día vamos a hablar de fútbol. Siempre tenemos la tentación, pero en realidad hoy vamos a hablar realmente de un tema que es el base de este programa, probablemente con una de las personas que mejor conoce el tema. Hoy vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de institucionalidad, vamos a hablar de lo que está obviamente encima de la mesa, de la reforma, qué va a pasar con eso. Hoy tenemos a un verdadero especialista, señor Alejandro Charme, que para mí es un placer por fin tenerlo en este programa. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer tenerte esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz de estar invitado, segunda vez. Segunda vez. Sí, pues llevarte la casa ya. La verdad que contento de poder responderle las consultas y aclarar muchos temas a la audiencia. Esa es la idea. Mira, pues quiero partir por un tema que obviamente que salió menos en las noticias porque destacan cuando iba al revés. Noviembre fue un mes bueno a nivel de rentabilidades, se recuperaron varias rentabilidades en varios multifondos. Veníamos de varios meses malos, que esos siempre son titulares, pero ¿cuál es la forma en que uno debiese, cuando está hablando de ahorros previsionales, enfocarse respecto a lo que es rentabilidad? Pues los ahorros previsionales es una rentabilidad mes a mes, tiene que ser en el mediano y largo plazo, que es para lo cual están destinados esos fondos. ¿Cómo debiese uno ir analizando este tema de las rentabilidades de los fondos, que claramente a las personas, sobre todo a las que están más próximas a pensionarse, les preocupa súper alto? O sea, una persona que ve que le baja y está tomando la decisión o no de pensionarse es un factor importante. Yo creo que quizás hay como un error en enfocarnos en la rentabilidad en el corto plazo, porque las inversiones de los fondos de pensiones son inversiones a largo plazo y lo que debería importar en el fondo es la rentabilidad que obtienes en tus fondos desde que ingresaste a tu vida laboral al momento que te pensionaste. Y como los recursos deben ser invertidos en el mercado de capitales, como es el mercado de capitales, hay alzas y bajas, y justamente si tú ves la raya para suma al final, siempre los fondos van a tener una rentabilidad positiva para un sistema de pensiones. Y entiendas, un sistema de pensiones, una persona, para la OIT, una persona que cotiza 15 años debería recibir una pensión parcial. Y una persona que cotiza 30 años debería recibir una pensión completa. Entonces estamos hablando de que deberías cotizar al menos 15 años, porque si cotizas 5 años, puedes tomarte una crisis y no te alcanza la recuperación, pero la verdad es que una persona que cotiza 5 años no recibe una pensión. Debería recibir una... Interesante eso cuando hablas ahí de pensión parcial y pensión total. Si pudiésemos explicarle a los que nos están escuchando qué significa una cosa y otra. O sea, en el fondo lo que hace el sistema de pensiones es sustituir tus ingresos cuando tú ya estás en una etapa pasiva de tu vida laboral, y la verdad que vas a sustituir tus ingresos por un tiempo prolongado. En el caso de las mujeres que se pensionan a los 60 años, tienen su expectativa de vida en Chile hasta los 90, casi 91 años, y los hombres casi 87 años de los 65. O sea, es un periodo largo. Entonces, para poder autofinanciar esa pensión o incluso financiarla con los recursos que te pueda dar el Estado o a través de solidaridad con el pilar solidario, tú requieres al menos cotizar
un periodo prolongado para que se entienda que formas parte del sistema de pensiones. Entonces, en ese sentido, la OIT lo que ha dicho es que si tú has cotizado 15 años, los países deberían darte una pensión parcial. O sea, ellos entienden que no deberías recibir una pensión completa porque has cotizado, la verdad, que la mitad de tu vida laboral. Si has cotizado más 30 años o más, deberías recibir una pensión completa dentro del sistema de pensiones. Si has cotizado menos, el país verá cómo lo resuelve, y muchos lo resuelven entregándote la suma alzada, digamos, de dinero, porque se podría decir que una persona que cotiza 5, incluso 10 años, no forma parte del sistema. Nosotros, si tú me dijeras una cantidad de años en Chile, yo diría 10 años, quizás siguiendo un poco la lógica de la caja de empleados particulares y de algunas cajas, que a los 10 años te entregaban cierto beneficio. Cuando tú dices que países que te entregan, o sea, una persona que no alcanzó a cotizar un mínimo de años al momento de pensionarse, que le hacen un cheque por lo que ahorró y se queda la pensión solidaria. Hay legislaciones que en materia de pensión solidaria hay una serie de... Lo que pasa es que, a ver, los sistemas multipilares tienen un pilar 1, que es un pilar contributivo, que tú generalmente es un pilar estatal. Entonces, y ellos te van a entregar una pensión de acuerdo a lo que cotizaste. Pero cuando tú has cotizado menos, digamos, te piden ciertos requisitos, lo que sí te entregan es la plata in front, digamos, cuando es muy poco. Y si no, te la entregan con forma de pensión. Es interesante eso, Eugenio, que en el fondo, entre que te entreguen entregando en cuotas o de a poquito, ese poquito ahorro de un par de años, o te lo pasan de una vez a los 60, de 65. De repente es infinitamente más útil. Exactamente. Más útil, puede ser el pie para un bien raíz, o puede ser para cumplir algún viaje que tenías pendiente. Claro, o algo, porque en general los países, y bueno, y Chile también lo tiene, digamos, tenemos una PGU que abarca al 90% de la población, o sea, los que no pertenecen al 10% más rico, y o sea, ya tienes una base, el Estado ya te garantiza al menos una subsistencia mínima. Pero eso se ha planteado en Chile, pero nunca se ha entrado en la discusión, porque esta es la diferencia de tener un sistema de capitalización individual versus un sistema de reparto. Claramente, un sistema de reparto. El sistema de capitalización individual siempre va a recibir una pensión. Claro. Y ahí está el error de llamarla pensión cuando cotizas muy poco. Pero en el sistema de reparto solamente recibes pensión si cumple ciertos requisitos, y si no, topan para adentro, digamos, para el otro. Pero fíjate que insisto, creo que es muy interesante, porque si has cotizado durante algún tiempo y no te da para una pensión y te van a pasar cuotas chicas y te vas a quedar con la PGU, bueno, entonces en ese caso mejor, toma, aquí tienes la plata que tienes y tú ves cómo utilizas ese dinero, y si lo quieres invertir en algo que eventualmente te vaya complementando lo que vas a recibir, que a lo mejor en algunos casos capaz que incluso sea mejor. Sí, y esta distinción que estabas dando tú, Alejandro, la cantidad de años cotizados, cuando uno conoce datos de esta es la mediana, el promedio, ¿se separan en cantidad de años cotizados? Cuando a ti te dan un promedio, incluye a la persona que cotizó un mes y a la persona que cotizó 30 años, y están todos metidos dentro del mismo promedio. En la estadística del sistema de pensiones que tenemos nosotros, se incluye a todo, porque en Chile la densidad previsional o cuánto cotiza la población, los hombres cotizan un 58% en promedio de su vida laboral, y las mujeres cotizan menos del 50%. Entonces, en estricto derecho uno podría decir que los chilenos deberían recibir una pensión parcial, pero es como en promedio, digamos. Porque... ¿Y una pensión parcial es qué porcentaje de las...? No, bueno, ahí entramos al tema de las tasas de reemplazo, digamos. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo que el país considera óptima para...? Pero hay como consenso en torno a como 70-75%. El promedio de la OCDE es 62%. Ya. Pero siendo súper honesto, uno de los problemas que tiene, una de las principales causas por las cuales son las pensiones bajas en Chile, porque los salarios son bajos. Entonces, a lo mejor un 62% en Chile es insuficiente, versus lo que sería en un país más desarrollado. Y eso también justifica, hoy en día con la PGU, las personas de ingresos más bajos superan la tasa de reemplazo del 100%. Claro, es que eso te iba a preguntar. Yo recuerdo un estudio, me parece que es de la San Sebastián, donde al final casi todos te dan que hay un grupo el que gana menos de 400.000 pesos. Que con la PGU superan la tasa de reemplazo. Entonces tú dices, bueno, sí, ya el sistema de pensiones cumplió su óptimo, pero como los ingresos son tan bajos, uno podría permitirse esta diferenciación de tasas de reemplazo. No, porque al final del día las pensiones que se pagan es un reflejo de lo que es el mercado laboral, pero eso ya es un problema de mercado laboral, ya no es un problema que tú lo puedas resolver vía lo que es reformas previsionales. O sea, si uno pensara objetivamente, los grandes problemas que tiene nuestro sistema de pensiones son
cobertura, porque solo cotizan los dependientes y los independientes que emiten boleta, pero con los retiros yo creo que retiraron toda la plata y digamos que partieron de cero. Sí, claro. Pero tienes todo un mundo de informalidad previsional, porque son formales laboralmente, el Servicio de Impuestos Internos conoce sus rentas y sin embargo no cotizan, que son todos los independientes formales por renta presunta, facturas exentas de IVA, y que incluso pagan PPM, podría hacer la misma retención que le hace el de O sea que la información está, no sería tan difícil si quisieran es incorporarlo. solamente la voluntad política de incorporarlo al sistema. Pero Alejandro, ¿cómo se les podría incorporar al sistema? ¿Hay alguna fórmula para incorporarlo al sistema? O sea, la fórmula más fácil es a través de tesorería y servicio de impuesto interno, como lo haces con los independientes. A boleta. Con el independiente boleta. Por ejemplo, tienes los que emiten factura con PPM, que el PPM La es muy información parecido está ahí, pues, claro. a la retención de él. Los que tienen renta presunta podrían cotizar sobre su renta presunta. Incluso los que pagan patentes municipales para ejercer la actividad podrían pagarla a través de la patente. O sea, hay formas. Si el problema que presentan los sistemas de pensiones son los informales propiamente tales, esos que tú no puedes captar, el que vende el vendedor ambulante en la calle, y ahí lo que tú deberías hacer es como incentivar el ahorro de esas personas. O sea, ahorre cuando usted quiera, o sea, darle como facilidades de ahorro, que eso es lo otro que se podría hacer en Chile también. O sea, tú podrías recaudar no solo a través de Previred, por ejemplo, podrías recaudar a través de las cadenas de supermercados, podrías recaudar a través de las grandes tiendas o de las grandes farmacias. En que tú cuando estás comprando digas, oiga, ¿sabe qué? Mándeme tanto para la... Eso colinda mucho con lo que se ha comentado en algún minuto, que era esta idea de la cotización por consumo. Sí, o son cosas distintas. La cotización por consumo la llaman a la cotización cuando efectivamente tú a través del impuesto del valor agregado cotizas. En Uruguay hubo un ejercicio, o sea, no hubo un ejercicio, sino que ellos bajaron el IVA de 19 a 17%. Entonces la persona podía elegir si quería pagar el 19%, no el IVA rebajado a 17%, y ese 2%, en lugar de ir al fisco, iba a tu cuenta individual de previsión. O sea, la verdad que es cosa de echar a volar la imaginación. Y en ese caso, ¿tienes datos de cuántos decidieron quedarse en 19? Porque yo me imagino que la tentación de decir bájame a 17 al tiro es más alta, siempre. No, pero ¿sabes qué? No tengo los datos, pero ¿Ya? a veces te dicen a ti, ¿usted quiere donar el vuelto a una fundación? Sí. Perfectamente tú podrías decir, no, pero lo quiero dar a mi cuenta de AFP. Ponte tú. Y Ya. se iría para allá. O de repente un mes te va bien y dices, es que va... O sea, es como instantáneo, inmediato, como un premise, así, como, dicen, como de consumo inmediato, que de repente la misma reacción te podría incentivar el ahorro. Y todas esas cosas al final, una más una suman y te darían una mejor pensión. En el fondo, o sea, ahí va, o sea, uno con el devenir de los años uno entiende las principales razones, pero claro, si uno apunta al tema de la cotización, es evidentemente ese mundo informal que no cotiza el que claramente se ve probablemente más perjudicado. Y por eso que yo te preguntaba... O sea, perjudicado entre comillas, porque a la vez O sea, a la larga porque- se ve beneficiado al momento. con una PGU completa y a lo Claro. mejor ganó mucho más que aquel formal que está en los ingresos medios y que se ve con la PGU castigada. No, eso también es Porque muy sí. yo recuerdo que hubo un estudio hace poco, hace un año, que decía que los vendedores ambulantes ganaban entre 700.000 y 1.200.000 mensuales. O sea, es lo que nosotros llamamos el sueldo promedio del sistema, es 1.100.000. O sea, estaríamos como dentro de ese rango. Y esa gente no... O sea, hasta el 1.100.000 tú tienes la PGU completa y de ahí para arriba empiezan a descontártela, digamos, no la tienes completa. Entonces, si vas a implantar un sistema en que quieres a lo mejor exigir solidaridad contributiva y que quieres y tienes una PGU que podría eventualmente ser la de nosotros al 100% de la población, lo lógico sería que aquellos que pueden cotizar, porque tenemos la información, cotizaran, y los informales tú los incentivaras y puedes darle como... Muchas legislaciones le dan como un dulce o una galletita que usted puede sacar un poco de esta plata, pero al informal, digamos. Claro. Usted puede sacarla para su primera vivienda o para algo así, porque es la única forma que tú lo puedes incorporar al sistema. Y en Chile tenemos la figura del afiliado voluntario, que podría perfectamente servir para eso, pero
está poco promocionado. Sí, pues hemos hablado de varias de las causas y es importante ir recordándolas cada cierto tiempo de por qué tenemos pensiones bajas, que es lo que queremos solucionar. Hemos hablado del tema de la formalidad, del mercado laboral, las remuneraciones que son bajas. No lo hemos dicho, pero que la densidad, el tema de cuánto uno cotiza, fomentar el ahorro. ¿Se hace cargo esta reforma que se está discutiendo hoy día de esas causales que ya conocemos del por qué tenemos pensiones bajas? No, yo recuerdo cuando me invitó al Congreso a opinar, yo jugué con los semáforos, como para ver qué hacía, y el verde era que se hacía cargo, el amarillo y el rojo no. El único verde que había era el aumento de la tasa de cotización, pero todos sabemos que lo hizo raramente y el gobierno ya como que las cuentas nacionales no van, digamos. O sea, todavía no están las indicaciones, pero han dicho que no van a ir, claro. No están las indicaciones, pero yo creo que por responsabilidad técnica, por último, deberían responder a que se van las cuentas nacionales. Y lo otro que tomaba, pero lo que lo toma mal es el tema de las densidades de cotizaciones, que toma esta figura del seguro de cesantía, pero como la tomaba con las cuentas nacionales, al final era como extraño, pero eso es algo mínimo. O sea, tú... No, concluye. Porque nosotros ahora tenemos ese sistema que el Fondo de Cesantía Solidario te paga cuando tú tienes las prestaciones de cesantía con cargo al fondo, y ya lo tenía la reforma Piñera 2, y es bueno, o sea, está bien que a todos los... Pero esos mínimos, digamos, como si el gran problema es las lagunas provisionales, tener solo eso como es la reforma, ¿no? Claro, eso no te va a solucionar el tema. Puede ser un aporte dentro de, pero... Y me acuerdo de otra propuesta que entiendo que la redactaste tú en su momento, que era el tema para tratar de incentivar la postergación de la edad de jubilación, una posible devolución de cotizaciones entre la edad legal y la edad en que la persona decide pensionarse. Pero entiendo la haré como don Francisco. La respuesta de Alejandro Charme. Al regreso de la siguiente paso. Me acordé que mi hijo tiene cuenta nacional con el ratón de los dientes. ¿Ya? Porque él me pasa, guárdame, entonces yo guardo en su cuenta nacional, entonces cuando él me la pida, yo se la voy a pasar. ¿Cuándo pasa? Le di la rentabilidad. Bueno, no le ha garantizado rentabilidad al joven. Sí. Ya, déjeme contarle esta mañana algo muy importante. AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa y ya estamos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Estamos
Estamos de vuelta en Simple, por supuesto, aquí en Agricultura, como todos los días domingo, con don Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, con nuestro invitado Alejandro Echar. Me quedó dando bote, como los panamericanos, una pregunta. Repítala, don Pedro, para que don Alejandro pueda arremeter para que se hayan y marcar 3 puntos. Integrado en los últimos minutos al programa. La pregunta es la siguiente. Estábamos hablando respecto de las causas por las cuales sabemos que tenemos pensiones bajas. Una de ellas, que políticamente es difícil de abordar, es el tema de la edad de jubilación. Pero uno puede tratar de incentivar que se postergue voluntariamente la decisión de pensionarse después de la edad legal. Y una propuesta que había, que entiendo, corrígeme si me equivoco, que era, estuviste en la reacción y en la idea es que la persona entre la edad legal y la edad que decide pensionarse, todas esas cotizaciones que pague se le entreguen al momento de tomar la decisión de pensionarse en un solo pago, y con eso generábamos un incentivo para ir tomando más años entre la edad legal y la edad real. Por ahí va la propuesta, ¿no? No, sí. Está bien, es correcto, era la propuesta de Reforma Piñera 2. No te entregaban el 100%, te entregaban el 50%, si no tengo memoria, cosas malas, pero te entregaban y era una especie de incentivo. Pero yo creo que, técnicamente, hay ciertos parámetros del sistema que tú los deberías, valga la redundancia, parametrizar. Y en eso están los países hoy en día. O sea, las mujeres hoy en día se pensionan a los 60 años, esa edad debería subirse. Y no es que se suba para las mujeres que están prontas a pensionarse, sino que es una subida a futuro y paulatina. Porque Perdona, que habría que informarle a las mujeres que están ingresando al sistema. Claro, tú podrías decir aquellas que tengan, las que están a 10 años de pensionarse, ¿no? Y de ahí empieza a subir, pero es una subida paulatina que puede ir subiendo cada 6 meses. Ese es un tema súper sensible. Es un tema sensible políticamente, pero lo que están haciendo sensible políticamente porque a ningún gobierno, digamos, cualquiera sea, le va a reeditar o le va a traer votos el subir la pensión de la mujer. Pero si tú lo dices por último ya, a todas las mujeres menores de 40 años les va a afectar, y a las mayores de 40 no, o sea, ya 20 años no debería haber, además que no es una subida de 60 a 65. Entonces, ¿qué están haciendo los países ahora? Es que tú parametrizas la edad de pensión y la indexas a la expectativa de vida de la población. O sea, entonces, no es una edad fija, es una edad que va a variar de acuerdo a, porque sí, llevamos 40 años con la edad de 60 y no hay voluntad política, y todos entendemos que por qué no es, digamos. Entonces, mi propuesta es que exista la ley de las bases y que exista un consejo que te dé el parámetro, y ese parámetro es vinculante, como lo están haciendo muchos países, y de acuerdo a la expectativa de vida de la población, la edad de pensión va a ser esta y la edad de pensión va a ser esta. O sea, que dependa de la esperanza de vida de la población. Porque resulta justo. Porque fíjate que esto es una cosa que de repente vale la pena recordar. Cuando se establece el sistema el año 81, la esperanza de vida en Chile era de 67 años. Para que la gente se recuerde, el 81, la esperanza de vida en Chile era 67 años. Y hoy día, la esperanza de vida de las mujeres está, me parece, cerca del 85, y en el caso de los hombres, pasadito de los 80. Entonces, estamos hablando de un plazo de pensión que es muy grande, es muy largo. Son pueden llegar a ser 20 años. Ahora, me gustaría aclarar, no recuerdo cuánto era la esperanza de vida, pero yo creo que 67 era muy bajo. Puede ser 67 al momento de nacer. Al momento de nacer, sí. Pero cuando... Lo recuerdo porque lo vi en una almanaque, que nunca se me olvidó. Pero hay que aclarar a la gente que el sistema de pensiones, la esperanza de vida se mide al momento en que te pensionas, porque es el momento en que ejerces el derecho. Y que entonces es distinta. Esa esperanza de vida. Y hoy en día, para los hombres es casi 87 años y para las mujeres es casi 91, 90,8. Entonces, ha subido súper harto por los últimos 40 años. Muchísimo. O sea, entonces tienes pegado, creo que son 10 años, parece que eran 80 las mujeres en su momento. Entonces ahora tienen que autofinanciar, ya sea con su ahorro propio, digamos, o con ahorros con dinero fiscales, digamos, ya sea 10 años más, digamos. Entonces, lo lógico sería que eso debería estar parametrizado, como también debería estar parametrizada la tasa de cotización
Y otro... Claro, pero todo eso va acompañado. O sea, en el fondo sería, mire, usted se pensiona 15 años antes que la esperanza de vida que tenga en ese momento y eso es algo que va a variar, pero eso también tendría que cambiarte el mercado laboral para que las personas de un poco más de edad tuviesen trabajo, tendrías que ir generando incentivos. O sea, hay que no es solamente cambiar el parámetro, tiene que hacerse con otras medidas. Obvio, pero- Es un cambio pero más general. Exactamente. O sea, partamos de la base que las políticas públicas deberían tomar todos los aspectos, digamos, o sea, no voy a... pero yo creo que es un cambio necesario, o sea, no podemos... De hecho, las mujeres no se pensionan a los 60. Hoy en día se pensionan a los 62 Como promedio, sí. y a los 66 los hombres, y años anteriores se pensionan incluso más tarde. O sea, va dependiendo un poco cómo está también el mercado laboral y la necesidad de recursos a la vejez. Sí, pues el tema de la edad, bueno, un temazo que lo hemos conversado varias veces, pero siempre es importante recordarlo porque debiese estar dentro de la ecuación. Bueno, entiendo que la reforma en discusión no dice nada respecto, ni siquiera incentivos, ni una cosa. No, o sea, el incentivo que hay, digamos, y que viene desde que se creó el Pilar Solidario El tema en que el la mujer Bachelet, puede entrar a los 65 y no a los que a los 60. 65 puedes, digamos, tener el derecho a la pensión, y lo otro que el seguro de invalidez y sobrevivencia se te alargó. O Ya, sea, las perfecto. mujeres pueden voluntariamente pensionarse por invalidez si cotizan con cargo a ella, no al empleador, más de los 60 o más y menos de 65. Claro, y también con la PGU lo que se hizo fue que tú no requieres estar pensionado para empezar a recibir la pensión, puedes seguir trabajando y con eso también podrías postergar ahí. O sea, como la PGU incentivo. tiene que, seas pensionado o no, o sea, toda persona de 65 años más la Exactamente. recibe. El derecho está ahí. El derecho y... Dejó o de sea, ser requisito en el fondo, de o sea, tener que estar pensionado pero- para recibirla. O sea, la PGU es una reforma de pensiones importante que tuvo el sistema, digamos. O sea, uno podrá hablar de la PGU, pero reforma del sistema de pensiones es relevante. Sí, es verdad, un poco por lo mismo. Solo para tener claro el debate semántico. La consolidación de la PGU hace al sistema de pensiones chileno un sistema mixto. No, lo hizo el 2008, el sistema... Ya era mixto el del 2008. O sea, Con- básicamente la modificación del Bachelet, sistema de la PGU. presidenta Bachelet lo transformó en un sistema mixto. Así Perfecto. es. Porque, insisto, uno escucha muchas cosas en los debates, entonces, Sí. sobre todo en estos días. Sí, o sea, con esta reforma no va a pasar a ser mixto, ya lo es hace Ya mucho lo es tiempo. hace mucho ya, rato. sí, efectivamente. O sea, además, de hecho, están así que no solamente por la PGU, pues, en el mismo sistema conviven los sistemas como el de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y convive también el sistema de las cajas, que todavía están... Sí, pero ese es residual. Es- Es sí, residual, sí. pero existen. Y la verdad que los sistemas de Fuerzas Armadas o militares, todos los países son distintos al sistema de los civiles, digamos. Ujú. O sea, a Pero lo que ese voy, es un tema. dentro del todo el sistema previsional chileno conviven teóricamente tres sistemas. Pero el sistema de Fuerzas Armadas y de orden y carabineros, no, ellos no tienen derecho a la PGU. Sí, Cosa sí, sí. que resulta injusta sí. porque hay pensiones en esas cajas. Ujú. Si bien ellos tienen la perseguidora que uno llama, que es una muy buena pensión, pero no todos acceden a esa pensión. Hay personas que tienen una pensión inferior y que uno diría, ¿por qué no pueden recibir la PGU? Sí, me ha tocado ver casos ahí, sobre todo viudas o hijos, que reciben una pensión de sobrevivencia de Capredeno o de IPRECA, que son bajísimas en algunos casos, pero no pueden recibir ninguno de los otros de PGU u otro tipo de beneficios. Bueno, podríamos estar hablando de edad mucho tiempo, pero veía el otro día una propuesta tuya que te pedía que la expliques para las personas que nos están siguiendo, es súper en simple respecto al tema institucional, de cómo enfrentar y cómo mejorar el tema de la institucionalidad, sobre todo apelando a tu calidad de ex fiscal de la superintendencia. ¿Cuánto tiempo estuviste fiscal de la superintendencia? 10 años. Ya, o sea, una experiencia más que... Con Guillermo relevante. Larraín y con Solange Benson. ¿Cuál es, don Alejandro? Le presto la cámara para que usted explique de qué se trata la propuesta en materia O institucional. sea, yo creo que hay un tema que no se ha puesto sobre la mesa con la importancia que tiene, y es que más que pensar en la separación de la industria, que no hay consenso porque no tiene sentido, porque nadie ha podido comprobar que efectivamente tenga que separarse, realmente no está por ese lado, es la institucionalidad del sistema. Porque tenemos que el sistema de pensiones tiene efectos más allá del sistema mismo, tiene efectos sobre el mercado de capitales, tiene efectos sobre el mercado laboral. Entonces, deberíamos tener un cuerpo colegiado como superintendencia, o sea, no que la decisión la tome una persona, que hoy en día la toma un superintendente,
sino que la tome una comisión, como es la Comisión para el Mercado de Valores, ¿Ya? para el mercado financiero, perdón, la CMF, Ya está. tener una comisión para el sistema de pensiones. Ya. Y que sea un cuerpo colegiado que pueda decidir, porque las decisiones que tú tomas dentro del sistema de pensiones tienen efecto en los otros mercados. Eso en cuanto a lo que es fiscalización. ¿Y en qué te cambia que sea una comisión de varios o que sea un Porque- solo superintendente? Porque cuando decide un cuerpo colegiado es menos discrecional o arbitraria la decisión, Ya. se toma en su conjunto, son personas expertas siempre. O sea, la CMF está integrada siempre por expertos en la materia, acá también debería ser lo mismo. Entonces, siempre las decisiones de 2, de 3 son un poquitito más perfectas que las de una sola persona. Y aparte te asegura una Y mayor el- continuidad en las ideas también, claro. Y porque la relevancia que tiene el sistema en Chile, digamos, y la relevancia que tienen casi todos los países, que al final tú inviertes parte de los recursos del mercado nacional. Eso por una parte, pero también tenemos nosotros el Consejo Consultivo Previsional, que muchos lo desconocen, y que es aquel que asesora en materias del pilar solidario, Sí. que en la reforma de Piñera II se extendía como asesorar en todas las materias del sistema, son los 3 pilares. Y ahí es donde yo pienso en esta parametrización del sistema, en que hay una serie de parámetros que tiene el sistema previsional, en que no se modifican, y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. O sea, después de 40 años seguimos con el 10% de tasa de cotización, después de 40 años seguimos con los 60 años. ¿Por qué? Porque existe un riesgo político, digamos, de que no la van a subir porque no vende votos, por decirlo de alguna forma. Y Entonces, aparte, claro, y aparte, tú lo puedes parametrizar técnicamente y Ya. que ese organismo, si tú la legislación le da las bases para el parámetro, que ese parámetro sea vinculante, y la verdad que el gobierno de turno, cualquiera sea, está ajeno a la decisión y es una decisión técnica, o sea que ya todo el mundo la debería saber y no debería producir este problema de quedarnos estancados, como estamos hace tiempo. Al menos con esos 2 parámetros te podría fijar la tasa técnica del retiro programado, y hay un montón de otros parámetros que podrían estar fijados, y que en ese caso ese consejo sea vinculante. Ahora, ese consejo debería ser actualmente el Consejo Consultivo Previsional no tiene personalidad jurídica, no tiene patrimonio propio, entonces cuando quiere hacer un estudio tiene que golpearle la puerta a la subsecretaría, y la subsecretaría si quiere le pasa la plata, si quiere no. No, eso es lo que yo propongo, que sea un consejo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero acá yo hago una distinción. A mí me encantaría que tuviera autonomía constitucional. Y ahí es donde yo digo, pucha, podríamos explorar que ese consejo esté radicado en el Banco Central. Y no por una locura. Yo sé que el Banco Central a lo mejor se va a oponer, pero se va a oponer en el sentido de adquirir más atribuciones. Pero no es tan loco, porque el Banco Central te fija límites estructurales del sistema, y el Banco Central vela por la estabilidad de la moneda y una serie de cosas que se vinculan mucho al sistema de pensiones. Digo, explorar, no me quiero matricular como diciendo, es así, explorar para que tuviera una autonomía constitucional. Pero si no es así, podría tener una autonomía legal y que sea como el Consejo Fiscal Autónomo, que sí tiene patrimonio propio, es un organismo técnico con personalidad jurídica y opera por sí solo. Que no sea vinculante en las materias de asesoría, pero que sea sí vinculante cuando fija el parámetro, porque la ley le da las reglas. O sea, no es que nos estemos saltando al Congreso en la fijación de las normas, sino que el Congreso le fija las directrices por las cuales usted tiene que fijar el parámetro, y ese parámetro es, y nadie discute, y el sistema se va a modificar. Voy a dejar esta la pregunta y después Eugenio Por nos va a favor, contar. Comenzamos hablando de que lo que está propuesto, que este tema de separación de industria y cosas, no está comprobado, y la verdad que la mayor cantidad de estudios que uno ve dice, sabe que eso no sube pensiones, no apunta al objetivo. Estas otras alternativas que tú estás planteando, ¿cómo ayudan a que sí suban las pensiones y cómo ayudan a que sí tengamos un mejor sistema? Pero de vuelta de lo que Eugenio nos va a comentar. Así es, la respuesta la tendremos en un instante, por supuesto, aquí en Simple la Pizarra de Pizarro en Agricultura 92.1, como todos los días domingo por la mañana. Quiero contarle que AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma a tu equipo
a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Marcamos la pausa en Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, nuestro gran invitado Alejandro Charme. La pausa y ya estamos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura este día domingo, por supuesto, por la mañana. No se les olviden, Agricultura 92.1 para todo el país, también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. En simultáneo nos pueden ver esta mañana. Don Pedro, me encanta echar aquí marcha atrás y vamos de nuevo con la pregunta que dejaste planteado a Alejandro. Sí, Alejandro nos estaba contando su propuesta en cambios en materia institucional, cambios dentro de lo que es la superintendencia y sobre todo cambios en lo que es el Consejo Consultivo Previsional, que tenga mayor autonomía para todo lo que es el tema de parámetros que no requiera ley para su modificación. Entonces yo le preguntaba cómo puede incidir eso en tener un mejor sistema de pago de pensiones contra lo que ya se ha ido conociendo, que todo este tema de separación de industria que se está discutiendo hoy, la verdad que a nivel de aumentar pensiones aporta a cero y tiene otros objetivos, pero no son objetivos de subir pensiones. ¿Por qué esto otro que tú propones sí mejoraría las pensiones? A ver, primero la parte institucional del regulador, del fiscalizador, en realidad lo hace un sistema más confiable o más imparcial el hecho que las decisiones se tomen en el seno de un cuerpo colegiado. Pero el tema del Consejo Consultivo Previsional, por ejemplo, hubiésemos tenido resuelto el tema de la tasa de cotización, no estaríamos pegados con el 10%. Entonces, si la tasa de cotización me sube, estaríamos con mejores pensiones. Claro. No estaríamos pegados con los 60 años de la mujer, tendríamos, supongamos ya 62 años, por poner la edad promedio que se menciona, ya son menos periodo para autofinanciar la pensión, por tanto la pensión sube. O sea, el hecho de que los sistemas de pensiones no son estáticos y necesitan actualizarse constantemente en el tiempo de acuerdo a cómo va también modificándose el mercado laboral. O sea, por ejemplo, y voy a hacer una crítica a la reforma, o sea, a la reforma presentada por el gobierno, tú tienes que el 6% lo pagan solamente los dependientes. Y si tú miras el mercado laboral, no va para el mundo dependiente. O sea, el mercado laboral, tú le preguntas a un cabro joven y todos quieren ser emprendedores. Y, o sea, como emprendedor no va a cotizar nunca. ¿Entiendes? Entonces, tienes que ir como ajustándote. Pero esa es una de las cosas que tú podrías subir las pensiones. Pero el tema más importante tampoco lo toma la reforma, que es la rentabilidad. O sea, no hay nada que apunte a mejorar la rentabilidad. De hecho, dentro de la institucionalidad, la reforma elimina la Comisión Clasificadora de Riesgo. Yo fui presidente de la comisión por 4 años, fui vicepresidente de otros 4, y que autoriza los instrumentos en los cuales los fondos tienen que invertir. Y le pasa esa atribución a la super. O sea, ¿tú te imaginas que el fiscalizador autorice los instrumentos en los cuales?
O sea, si el día de mañana hay rentabilidad negativa, el administrador va a decir, pero si fue la superintendencia la que me autorizó el instrumento. Entonces, tiene cosas tan ilógicas como esas. Sí, y ahí también una idea que ha ido surgiendo y creo que ha ido agarrando más fuerza en el tiempo, eso mismo con una FP estatal sería peor todavía. Porque si el propio regulador estatal le dice a la FP estatal en qué tiene que invertir, digamos que se puede prestar para una serie de cosas. Tú dices que la reforma no trae nada respecto a lo que es rentabilidad, pero trae este tema de los fondos generacionales que para cambiarlos, ¿ayuda a rentabilidad eso o apunta a un objetivo distinto? Yo creo, o sea, personalmente creo que los fondos generacionales son buenos en el sentido que te llevan tu trayectoria de vida. Para mí el problema que se presentaría es cómo mutas los multifondos a los fondos generacionales sin que haya algún desperfecto. Yo creo que, pero los sistemas modernos van a la supervisión basada en riesgo que nosotros no la tenemos. O sea, tenemos una especie de supervisión basada en riesgo, pero en el fondo es como una administración más prudencial de los fondos. ¿Ya? Nosotros tenemos fondo ABCD, porcentaje de renta variable, porcentaje de renta fija y listo. Lo que deberías mirarte es rentabilidad, retorno, riesgo. Entonces, el administrador debería tener más libertad en invertir, pero siempre regulando lo que es retorno y el riesgo de esa inversión. Entonces, si tú puedes diferenciar los fondos por mayor o menos riesgo, que es lo que más o menos pasa en los fondos generacionales. Y eso es un cambio que tampoco está presente en la reforma y que debería estar, pero no ahora en una ley corta o ley rápida, porque es algo que se requiere, digamos, o sea, los países lo tienen hoy en día, los países más avanzados, pero requiere un poquitito masticarlo más para llevarlo bien en Chile. Pero al final, los puntos relevantes que te suben el monto de la pensión son opacados por aquellos puntos que ellos resaltan por ideología más que por razones técnicas. Claro, el tema de rentabilidad también, si uno ve las que eran las rentabilidades en los años 80 de determinados... habían rentabilidades que podían llegar a un 7 o algo, sin problema, pero que hoy en día si la rentabilidad llega a un 3 es como para aplaudir. Claro. Hoy sabemos que las rentabilidades, no solo en Chile, sino en el mundo entero, no van a ser las mismas que teníamos antes. Entonces, nada de eso toma la reforma. No sé, pues toma cosas como la licitación de stock de afiliados, en que te va a cambiar a un afiliado que tiene un saldo a lo mejor grande en la AFP y lo va a pasar a una AFP más barata que a ese afiliado le importa re poco, el precio le importa la rentabilidad. Y tampoco te asegura que hay que tener rentabilidad porque está pensado solamente en las comisiones. Por eso te digo, es palos de ciego. Sí, claro, exactamente. Oye, hablabas del tema de los independientes, porque recordemos que los independientes, que somos aquellos que emitimos boletas de honorario, que antes nos gastábamos esa devolución de abrir antes que llegara y hoy en día va para pagar seguridad social y que cada día más va a ir desapareciendo. Y que da cobertura para una serie de contingencias que uno tiene. Está implementándose y de aquí hasta el 2017 recién vamos a llegar al... 2027. No, 17 ahora. 27. Al 27, o sea, nos queda... perdón. Ya pasamos el 17. De veras, sí, perdón. Perdón. Sí, el 2027. Pedro está esperando el Mundial de Rusia. Está esperando que clasifiquemos. El 2027, pero ya me sé la historia, sé que no llegamos. El 2027. Ahora, el tema es que después de eso debiesen subir otros 6 puntos y estos no tienen empleador porque estos 6 puntos son de cargo del empleador. Entonces, ahí se va a generar esa diferencia que va a quedar permanente en el tiempo para los independientes o van a tener que cotizar un 16 de las boletas de las pensiones. Hoy en día, la propuesta de gobierno, el 6% solo lo cotizan los dependientes. Los dependientes, sí. Y si tú vas y ves qué va a financiar ese fondo, casi son prestaciones solidarias, porque claro, no son prestaciones contributivas. Entonces, tiene todo ese problema de los principios de la seguridad social. Por ejemplo, tienes el complemento maternidad. Y tú dices, ¿para qué? No es que va a subsistir el bono por hijo más el complemento por maternidad. ¿Para qué tener 2 beneficios iguales? Y las mujeres que no tienen hijos, esas no importan. Entonces es como claro, y también, ¿y por qué lo voy a financiar de unos pocos? Claro, porque basta con que tú cotices una vez, claro, y los trabajadores dependientes tienen que financiar todo eso. Los dependientes que son menos del 50% de la fuerza laboral. Claro. Entonces, o sea, por donde lo mires, la verdad que... Por eso que yo creo que cuesta llegar a un consenso, porque cuando tú tienes
no sé, te sirve un plato de comida que no es muy bueno, por más que el chef lo quiera arreglar, no cambia el sabor. Sí. Y la discusión, por lo que, bueno, este último tiempo yo creo que después de mediados de mes probablemente se vaya reactivando a nivel de la Sí, discusión. una vez que se resuelva el plebiscito de Pablo Saavedra. Claro, una vez que estemos con un nuevo texto, entonces ahí, ¿por dónde debiese retomar? ¿Tú ves como capacidad y ánimo de retomarlo, pero en términos técnicos, o vamos a seguir entrampados en términos políticos en lo que es la discusión? O sea, yo creo que hay que asumir que ninguna ley es 100% técnica y tampoco debería ser 100% política. Pero yo creo que la reforma tal como está es ausencia técnica total. Bueno, no hay técnicos que estén apoyándola, incluso de su sector, salvo unos pocos. Yo creo que deberíamos consensuar en aquellos puntos que realmente son relevantes porque es tan amplia y es tan refundacional que te vas a perder en esta selva. ¿Y cuáles son Entonces, esos puntos? bueno, debería subirse la tasa de cotización, debería ir al foco. El foco es clase media y mujer. La reforma tiene cara de mujer y clase media, no tiene otra cara. Y los pensionados actuales debería... La verdad que con el estudio de Bravo, tú ves que en el fondo los pensionados futuros van a ser más perjudicados, ¿no? Van a tener tasa de reemplazo más baja. Entonces, más que promesas políticas, hagamos el diagnóstico técnico bien, que ya lo tenemos hecho, digamos. Y lo que pasa es que no se responde al diagnóstico, se ignora el diagnóstico. No, ese diagnóstico tengo la impresión que se ha ido haciendo durante la discusión. O sea, como que uno echó de menos que hubiese un diagnóstico más profundo antes de presentar a ver, la yo creo que el reforma. diagnóstico hay consenso. Las pensiones son bajas y tenemos que mejorarlas. El diagnóstico está Pero, hecho hace por eso muchos digo, años. pero el problema es que la solución, por acá va una solución como súper poco técnica, no sé. Ujú. Y por acá los técnicos dicen una cosa, pero acá hay como una muralla, así que te rebota, te sale una propuesta similar. La última era como similar, pero era el 2%. O sea, era como una cuenta nacional transformada en lo mismo. Sí, pues estás hablando del foco mujer, que ahí me acuerdo también de una propuesta que había de que parte de las cotizaciones fuesen a un fondo más para mujeres. Me acuerdo que habías participado en una propuesta al respecto, pero Esa era sí. yo fui asesor de Renovación Nacional ¿Ya? y la propuesta digamos, la Sí. propuesta que en el fondo los hombres destinaran un 0,5% de su cotización a las mujeres, esa cotización se repartiera entre las mujeres que estaban cotizando ese mes por partes iguales. ¿Ya? Entonces es solidaridad intra, pero que va directamente a tu cuenta individual, porque en el fondo no va a un... Ya, es sin crear estos fondos estatales que uno nunca sabe dónde quedó No, la plata. porque y un te ahorra el valor de vida. administrador y Ya. hace todo. Ahora, y también hay otras formas, digamos. El costo de equiparar la pensión de la mujer al hombre fluctúa, depende. Si tú hablas con la democracia cristiana, estamos todos entre 0,5 y 0,7. O sea, si tú me dijeras, esta cosa que juegan con el 4-2, 3-3, a lo más debería ser 5-3. 5-3-0-7. Ya. pero además si quisiera hacer solidaridad de esa forma. Ya, pues interesante, porque en el fondo un 0,5 de los hombres va a un fondo común que se distribuye en parte igual entre todas las mujeres que cotizaron ese mismo mes también. Sí, ahora Claro. reconociendo, uno hace una propuesta y todo es mejorable, digamos, y hay posiciones que puede ir mejorando también la pensión de la mujer, porque en el fondo no podemos legislar una inequidad permanente. O sea, deberíamos modificar el mercado laboral de la mujer e ir cambiando. Y yo creo que tengo la sensación de que las profesionales jóvenes ahora están un poquito más equiparadas a los hombres en términos de salario. No Yo sé. noto en toda la conversación, que la he escuchado con mucho interés, una pequeña desgracia. Y la pequeña desgracia está dada porque a ratos siento que estamos muy enfocados en el análisis respecto del sistema previsional como tal, pero es inevitable de que el sistema previsional como tal vaya de la mano de una visión clara respecto del mercado laboral chileno. Y yo siento que de repente se pierde eso en la discusión. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Alejandro, creo que se pierde y se pierde mucho. O sea, yo lo escuchaba en el bloque anterior, por ejemplo, cuando se hablaba de la gran discusión que no solamente acá en Chile, que se ha mantenido un poquito al margen, pero que a nivel mundial está muy marcada respecto de, bueno, cómo avanzamos para postergar la edad de jubilación. Bueno, esa postergación va de la mano de
obviamente, incentivos que vayan generando cupos laborales para personas que tienen sobre 60 años. Esa discusión no se da. Esa discusión, la discusión del mercado laboral respecto de cómo hacer para que, por ejemplo, más mujeres se puedan incorporar, que va de la mano de la sala cuna, por ejemplo, esa discusión está también al margen. Entonces, es interesante ver y escucharte hablar también de esa integralidad que de repente se pierde un poco en el debate. En el fondo, esto no es solamente arreglar, sumar un número para allá y un número para acá y el sistema de pensiones se arregla y ya mágicamente arreglar las cosas. No, aquí hay un tema mucho más profundo. Está el tema de las lagunas previsionales, que las mujeres tengan las facilidades para poder ir a trabajar. Como decías tú, esta reforma tiene cara de mujer también. Entonces, esa visión integral, yo creo que es primera vez que la escucho de una manera más clara. Yo creo que el problema que hay es que quieren que... A ver, la seguridad social tiene una serie de contingencias, una serie de sistemas. Salud, desempleo, accidente del trabajo, cuidado, dependencia, no en Chile, pero en otros países sí, en España, vejez, o sea, y la pensión. Y acá hay un pensamiento muy extraño que quieren que el sistema de pensiones resuelva todos los problemas de la seguridad social. Y lo más triste es que te preocupas a los 65 años. Uh-huh. Entonces, todas las políticas públicas que podrían ser anteriores, mejorar, porque se supone que tú deberías llegar a los 65 años con una pensión, pero deberías llegar ya con un sistema de vivienda ya consolidado, con una salud, buena, con acceso a salud buena o relativamente buena, y ir cubriendo todas las otras contingencias sociales. Pero no, todo se lo quieren pedir al sistema de pensiones, con todos estos peros que tenemos, que estuvo congelado, por decirlo, en su tasa de cotización, en la de la mujer. Entonces, ahí hay un error, y bueno, hay un error de los gobiernos, digamos, en términos de que las políticas públicas son integrales. Bueno, déjame contarte que AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Se nos fue el tiempo y es más, estoy pasado. Así que, Alejandro, te agradezco enormemente el tiempo que te has tomado para venir a acompañarnos, para dejarnos muy en claro todo lo que nos acabas de comentar. Así que muchas gracias y, como siempre, tu caso para cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos, y ustedes también, que tengan una bonita semana. Recuerde, hoy, primer domingo de Adviento, así que es una tradición familiar interesante si la quiere implementar en su casa el día de hoy. Nos vemos. Nos vemos, que les vaya bien.